Los saludo de manera cordial y respetuosa. Mi nombre es Hugo Barrera y continuando con la serie de videos que decido compartir con ustedes para aportar mi grano de arena a la construcción de una Colombia mejor, hoy en el video 148 vamos a iniciar el repaso histórico sobre el hecho de la Revolución Cubana. Veamos. La Revolución Cubana, al igual que las demás revoluciones, tiene sus antecedentes en la injusticia, la marginación y la explotación de la mayoría por parte de una minoría mezquina y corrupta. Jóvenes revolucionarios cubanos, cansados de esta ignominia e inspirados en los próceres José Julián Martí Pérez y Antonio de la Caridad Maceo y Grajales, deciden actuar para propiciar un cambio hacia el bienestar. Y es así como acuerdan la toma de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes para el 26 de julio de 1953. Este acto estaría dirigido por Fidel Alejandro Castro Ruz, Raúl Modesto Castro Ruz y Abel Santamaría Cuadrado. Este último quien en demostración de fe, esperanza y entrega total a la causa de la libertad, la dignidad, la fraternidad, el antiimperialismo, el internacionalismo y la justicia pronunció estas palabras. Es necesario que todos vayamos con fe en el triunfo, pero si el destino es adverso, estamos obligados a ser valientes en la derrota, porque lo que pase allí se sabrá algún día y nuestra disposición de morir por la patria será imitada por todos los jóvenes de Cuba. Nuestro ejemplo merece el sacrificio y mitiga el dolor que podamos causarles a nuestros padres y demás seres queridos. Morir por la patria es vivir. Este valiente y cualificado revolucionario era el segundo al mando después de Fidel Castro. La acción se realizó según lo planeado, pero fueron descubiertos y repelidos hasta ser capturados. Abel Santamaría Cuadrado fue torturado sin compasión alguna para que delatase a sus compañeros, pero este acto de terrible crueldad fue infructuoso, como también lo fue con Reinaldo Boris Luis Santa Coloma. A Abel Santamaría Cuadrado le sacaron un ojo y a Reinaldo Boris Luis Santa Coloma lo castraron. Sin embargo, estos valientes hombres fueron fieles a la revolución hasta su muerte y no delataron a nadie. Murieron con la firme convicción de que su ejemplo serviría de inspiración a los demás hombres y mujeres de Cuba, para que tomasen sus banderas y lucharan por esta noble causa, como también lo harán las futuras generaciones de revolucionarios del mundo entero, que lucharán por un mundo mejor, según las mismas palabras del héroe del pueblo, Abel Santamaría Cuadrado. Fidel Castro, quien se convertiría en el padre de la revolución latinoamericana, fue capturado y sentenciado a 15 años de prisión, pero finalmente, 22 meses después de su condena, fue liberado en amnistía de mayo de 1955. Fidel Castro pronuncia discurso: la historia me absolverá. En su defensa pronunció el célebre discurso: la historia me absolverá. Señores magistrados, nunca un abogado ha tenido que ejercer su oficio en tan difíciles condiciones. Nunca contra un acusado se había cometido tal cúmulo de abrumadoras irregularidades. Uno y otro son en este caso la misma persona. Como abogado no ha podido ni tan siquiera ver el sumario, y como acusado hace hoy 66 días que está encerrado en una celda solitaria, total y absolutamente incomunicado por encima de todas las prescripciones humanas y legales. Quien está hablando aborrece con toda su alma la vanidad pueril y no está ni en su ánimo ni en su temperamento para poses de tribuno ni sensacionalismo de ninguna índole. Si he tenido que asumir mi propia defensa ante este tribunal, se debe a dos motivos. Uno, porque prácticamente se me privó de ella por completo. Otro, porque solo quien haya sido herido tan hondo y haya visto tan desamparada la patria y envilecida la justicia, puede hablar en una ocasión como esta con palabras
que sean sangre del corazón y entrañas de la verdad. No faltaron compañeros generosos que quisieran defenderme, y el Colegio de Abogados de La Habana designó para que me representara en esta causa a un competente y valeroso letrado, el doctor Jorge Paglieri, decano del colegio de esta ciudad. No lo dejaron, sin embargo, desempeñar su misión. Las puertas de la prisión estaban cerradas para él cuantas veces intentaba verme. Solo al cabo de mes y medio, debido a que intervino la audiencia, se le concedieron 10 minutos para entrevistarse conmigo en presencia de un sargento del Servicio de Inteligencia Militar. Se supone que un abogado debe conversar privadamente con su defendido, salvo de que se trate de un prisionero de guerra cubano en manos de un implacable despotismo que no reconozca reglas legales ni humanas. Ni el doctor Paglieri ni yo estuvimos dispuestos a tolerar esta sucia fiscalización de nuestras armas para el juicio oral. ¿Querían acaso saber de antemano con qué medios iba a ser reducida a polvo las fabulosas mentiras que habían elaborado en torno a los hechos del cuartel Moncada y sacarse a relucir las terribles verdades que deseaban ocultar a toda costa? Fue entonces cuando decidió que, haciendo uso de mi condición de abogado, asumiese yo mismo mi propia defensa. Esta decisión, oída y transmitida por el sargento del SIN, provocó inusitados temores. Parece que algún duendecillo burlón se complacía diciéndoles que por culpa mía los planes iban a salir muy mal, y vosotros sabéis de sobra, señores magistrados, cuántas presiones se han ejercido para que se me despoje también de este derecho consagrado en Cuba por una larga tradición. El tribunal no pudo acceder a tales pretensiones porque era ya dejar a un acusado en el colmo de la indefensión. Ese acusado que está ejerciendo ahora ese derecho por ninguna razón del mundo callará lo que debe decir, y estimo que hay que explicar, primero que nada, a qué se debió la feroz incomunicación a que fui sometido, cuál es el propósito al reducirme al silencio, por qué se fraguaron planes que hechos gravísimos se le quieran ocultar al pueblo, cuál es el secreto de todas las cosas extrañas que han ocurrido en este proceso. Es lo que me propongo hacer con entera claridad. El viernes 25 de septiembre por la noche, víspera de la tercera sesión, se presentaron en mi celda 2 médicos del penal. Estaban visiblemente apenados. Venimos a hacerte un reconocimiento, me dijeron. ¿Y quién se preocupa tanto por mi salud?, les pregunté. Realmente desde que los vi había comprendido el propósito. Ellos no pudieron ser más caballeros y me explicaron la verdad. Esa misma tarde había estado en la prisión el coronel Chaviano y les dijo que yo le estaba haciendo en un juicio daño terrible al gobierno, que tenían que firmar un certificado donde se hiciera constar que estaba enfermo y no podía, por tanto, seguir asistiendo a las sesiones. Me expresaron además los médicos que ellos, por su parte, estaban dispuestos a renunciar a sus cargos y exponerse a las persecuciones que ponían el asunto en mis manos para que yo decidiera. Para mí era duro pedirles a aquellos hombres que se inmolaran sin consideraciones, pero tampoco podía consentir por ningún concepto que se llevara a cabo tales propósitos. Para dejarlo a sus propias conciencias, me limité a contestarles: ustedes sabrán cuál es su deber, yo sé bien cuál es el mío. Ellos, después de que se retiraron, firmaron el certificado que se lo hicieron porque creían de buena fe que era el único modo de salvarme la vida, que veían en sumo peligro. No me comprometí a guardar silencio sobre este diálogo, solo estoy comprometido con la verdad. Y si decirla en este caso pudiera lesionar el interés material de esos buenos profesionales, dejo limpio de toda duda su honor, que vale mucho más. Aquella misma noche redacté una carta para este tribunal denunciando el plan de que se trataba, solicitando la visita de 2 médicos forenses para que certificaran mi perfecto estado de salud y expresándoles que si, para salvar mi vida, tenía que
permitir semejante artimaña, prefería perderla 1000 veces. Para dar a entender que estaba resuelto a luchar solo contra tanta bajeza, añadí a mi escrito aquel pensamiento del maestro: un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Esta fue la carta que, como sabe, el tribunal presentó a la doctora Melba Hernández en la sesión tercera del juicio oral del 26 de septiembre. Pude hacerla llegar a ella a pesar de la implacable vigilancia que sobre mí pesa con motivo de dicha carta. Por supuesto, se tomaron inmediatas represalias, incomunicaron a la doctora Hernández y a mí, como ya lo estaba, me confinaron al más apartado lugar de la cárcel. A partir de entonces, todos los acusados eran registrados minuciosamente de pies a cabeza antes de salir para el juicio. Vieron los médicos forenses el día 27, vinieron los médicos el día 27 y certificaron que en efecto estaba perfectamente bien de salud. Sin embargo, pese a las reiteradas órdenes del tribunal, no se me volvió a traer a ninguna sesión del juicio. Agréguese a esto que todos los días eran distribuidos por personas desconocidas cientos de panfletos apócrifos donde se hablaba de rescatarme de la prisión, coartada estúpida para eliminarme físicamente con pretexto de evasión. Fracasados estos propósitos por la denuncia oportuna de mis amigos y alertas y descubierta la falsedad del certificado médico, no les quedó otro recurso para impedirme asistencia al juicio que el desacato abierto y descarado. Caso insólito el que estaba produciéndose, señores magistrados, un régimen que tenía miedo a presentar a un acusado ante los tribunales, un régimen de terror y sangre que se espantaba ante la convicción moral de un hombre indefenso, desarmado, incomunicado y calumniado. Así, después de haberme privado de todo, me privan por último del juicio donde era el principal acusado. Téngase en cuenta que esto se hacía estando en plena vigencia la suspensión de garantías y funcionando con todo rigor la ley de orden público y la censura de radio y prensa. ¿Qué crímenes tan horrendos habrá cometido este régimen que teme tanto la voz de un acusado? Debo hacer hincapié en actitud insolente e irrespetuosa que con respeto a vosotros ha mantenido en todo momento los jefes militares cuantas veces este tribunal ordenó que cesara la inhumana incomunicación que pesaba sobre mí, cuántas veces ordenó que se respetasen mis derechos más elementales, cuántas veces demandó que se me presentara a juicio. Jamás fue obedecido. Por una o por otra se descartaron todas sus órdenes. Peor todavía, en la misma presencia del tribunal, en la primera y segunda sesión, se me puso al lado de una guardia perentoria para que me impidiera en absoluto hablar con nadie, ni aun en los momentos de receso, dando a entender que no hay en la prisión sino hasta en la misma audiencia, y en vuestra presencia no hacía el menor caso de vuestras disposiciones, que aún ni en la prisión ni en vuestra presencia hacían caso a vuestras disposiciones. Mas todas las medidas resultaron completamente inútiles, porque mis bravos compañeros, con civismo sin precedentes, cumplieron cabalmente su deber. Si vinimos a combatir por la libertad de Cuba y no nos arrepentimos de haberlo hecho, decía uno por uno cuando eran llamados a declarar, e inmediatamente, con impresionante hombría, dirigiéndose al tribunal, denunciaban los crímenes horribles que se habían cometido en los cuerpos de nuestros hermanos. Aunque ausentes, pueden seguir el proceso de mi celda en todo detalle. Gracias a la población penal de la prisión de Boniato, que pese a todas las amenazas de severos castigos, se valieron de ingeniosos medios para poner en mis manos recortes de periódicos e informaciones de toda clase. A medida que se desarrolló el juicio, los papeles se virtieron. Los que iban a acusar salieron acusados, y los acusados se convirtieron en acusadores. No se juzgó allí a los revolucionarios. Se juzgó para siempre un señor que se llamaba Batista, monstruo horrendum. No importa que los valientes y dignos jóvenes hayan sido condenados, si mañana el pueblo condenará al dictador y a sus crueles esbirros.
Como resultado de tantas maquinaciones turbias e ilegales, por la voluntad de los que mandan y la debilidad de los que juzgan, heme aquí en este cuartito de hospital civil donde se me ha traído para ser juzgado en sigilo, de modo que no se me oiga, que mi voz se apague y nadie se entere de las cosas que voy a decir. ¿Para qué se quiere ese imponente palacio de justicia donde los señores magistrados se encontrarán sin duda mucho más cómodos? No es conveniente, os lo advierto, que se imparta justicia desde el cuarto de un hospital rodeado de centinelas con bayoneta calada, porque pudiera pensar la ciudadanía que nuestra justicia está enferma y está presa. Esta lectura que les estoy haciendo sobre la historia me absolverá es un resumen pequeño. El discurso es más largo, les recomiendo leerlo, es extraordinario y estoy por terminarlo. Sigamos. Por último, debo decir que no se dejó pasar a mi celda en la prisión ningún trato de derecho penal. Solo puedo disponer de este minúsculo código que me acaba de prestar un letrado, el valiente defensor de mis compañeros, doctor Baudilio Castellanos. De igual modo se prohibió que llegaran a mí los libros de Martí. Parece que la censura de la prisión los consideró demasiado subversivos, o será porque yo dije que Martí era el autor intelectual del 26 de julio. Se impidió además que se trajese a este juicio ninguna obra de consulta sobre cualquier otra materia. No importa en absoluto. Traigo en el corazón las doctrinas del maestro y en el pensamiento las nobles ideas de todos los hombres que han defendido la libertad de los pueblos. No olvidemos que Martí es el prócer de la libertad cubana. Si en vuestras almas queda un latido de amor a la patria, de amor a la humanidad, de amor a la justicia, escúchenme con atención. Sé que me obligarán al silencio durante muchos años. Sé que tratarán de ocultar la verdad por todos los medios posibles. Sé que contra mí se alzará la conjura del olvido, pero mi voz no se ahogará, por eso cobra fuerza en mi pecho mientras más solo me siento y quiero darle a mi corazón todo el calor que le niegan las almas cobardes. El 85% de los pequeños agricultores cubanos está pagando renta y vive bajo la perenne amenaza del desalojo de sus parcelas. Más de la mitad de las mejores tierras de producción cultivadas están en manos extranjeras. En Oriente, que es la provincia más ancha, las tierras de la United Free Company y la West Indies unen la costa norte con la costa sur. Hay 200.000 familias campesinas que no tienen una vara de tierra donde sembrar unas viandas para sus hambrientos hijos y en cambio permanecen sin cultivar en manos de poderosos intereses cerca de 300.000 caballerías de tierras productivas. Si Cuba es un país eminentemente agrícola, si su población es en gran parte campesina, si la ciudad depende del campo, y si el campo hizo la independencia, y si la grandeza y prosperidad de nuestra nación depende de un campesinado saludable y vigoroso, que ame y sepa cultivar la tierra, de un Estado que lo proteja y lo oriente, ¿cómo es posible que continúe este estado de cosas? Vamos a dejar hasta acá. En el próximo video quiero seguirles leyendo aparte de este excelente discurso, porque me parece extraordinario que conozcamos estas denuncias reales, sentidas, que son las de todos los pobres y desprotegidos de la humanidad. Habrán personas que, queriendo disminuir el impacto positivo de estos videos, digan que hago citas siempre tendientes a atacar el capitalismo, y están en lo cierto, porque es que el capitalismo es un modelo político y económico deshumanizante que debe ser cambiado.
debe ser cambiado por uno que mejore las condiciones de vida de los seres humanos. Para lograr esto te debes cualificar, concientizar y organizar para, junto con el pueblo, hacer real este sueño, este anhelo, este propósito loable, positivo de construir una Colombia y un mundo mejor. Te pido nuevamente compartir este video. Esto permitirá que mis ideas y mis palabras lleguen a más personas y posiblemente se unan a la causa de construir una Colombia mejor. Sueño que sé que es posible que no lo vea yo en vida, pero que, sin embargo, al igual que muchos otros antes que yo, que ya partieron de este mundo porque su edad de tiempo en esta tierra así lo determinó, porque esta intención de construir un mundo mejor, una Colombia mejor, no es algo de apenas años. Lleva generaciones luchándose por este propósito y nos tardaremos otro par de generaciones, como lo he dicho en otros videos, pero no importa, debemos seguir trabajando porque es una causa noble, una causa justa, una causa loable. Amigos, un abrazo y hasta el próximo video.